Bien, el señor Pablo Toto Ibáñez además viene a hacer su columna política inmediatamente, casi después del discurso de apertura de sesiones ordinarias que dio nuestro nuevo presidente Javier Milei. Un discurso que para mí no fue demasiado novedoso, no valió ni siquiera un cacerolazo, porque fue como... ¡buah! Pero tal vez con algunas cosas nuevas, como por ejemplo este llamado al pacto de mayo en Córdoba, un llamado a ponerse de acuerdo con los gobernadores. Que fue como decir, miren, yo le voy a dar algo si ustedes me votan la ley ómnibus. Y te agrego a eso la estrategia de la sorpresita, que nunca fue sorpresa. O sea, tuvo una estrategia comunicacional, lo que iba a hacer Milei, primero el horario y esa famosa sorpresa que no fue tal. Bueno, la sorpresa fue un poco la convocatoria al pacto, porque estaba la idea de que Milei iba a jugar a todo o nada. Y uno puede entender como dos planos. Milei rompe y arregla casi en la misma acción. Ajá. Porque dice un montón de cosas contra el sistema político al que después, sobre el final, convoca a negociar. Y ahí me parece que hay un primer dato para tener en cuenta. Se trata, más allá de la ampulosidad de los pactos, porque los pactos, más allá del Pacto de Olivos, que es el último que está como... El Pacto de Mayo le puso. Claro, ¿no? Pero más allá del Pacto de Olivos, que quedó medio turbio por el acuerdo de la reelección de Menem, después los pactos son pactos habitualmente fundacionales y que tienen un volumen conceptual importante. El Pacto de Olivos cambió la Constitución y es la que todavía nos rige. Fue la base para ese acuerdo constitucional. Lo que digo, que me parece que hay un dato novedoso, que el pacto es político. Los últimos 15 años o 20 años se habló de pacto social, del 2001 en adelante. Y era una mesa más grande. Era una mesa donde estaba la política, donde estaba el mundo empresario, donde estaban los sindicatos, donde estaban las organizaciones sociales. Y lo que da la impresión que en esa mesa, por esa configuración histórica, los sectores del poder económico siempre perdían porque quedaban en minoría. O en todo caso quedaban diluidos en una sociedad que es más compleja y donde ellos no mandan. Sí, y donde los jugadores de la mesa lo ponían en una situación de cierta debilidad numérica, si se quiere, en cuanto a las representaciones. Milei hace un movimiento bastante particular, porque desprecia la política, pero después recurre o escenifica un pacto puramente político. Totalmente. Porque solo con la instancia política, que son los gobernadores y el gobierno nacional y los expresidentes, que me parece que hay una especie de detallecito para darle un poquito un lugar en la foto a Mauricio Macri, nada más que para solo por eso. ¿Te puedo leer un tuit de Nico Fiorentino? Dale, a ver. A mí me parece medio pacto de casta eso de ofrecer un alivio fiscal a cambio de los votos por una ley que tiene una reforma penal, electoral, previsional, cultural y ambiental, entre otras cosas. A menos que ustedes encuentren un vínculo entre ambas cosas que yo no detecto. Bueno. El dato. Le agrega Nico la cuestión de la casta, ¿no? Porque si es un pacto político. Por eso digo, a la misma política que él desprecia en sus discursos la termina convocando. Sí. Pero hay un dato adicional, que la no presencia del mundo empresario, del mundo del poder económico, también hay un mensaje ahí. Sí. Pero la no presencia. Pero digo, para mí la no presencia demuestra que están representados. Que él representa. Que él es el representante. Que ni de siquiera ellos. tiene que ir una mediación de que vaya Funes de Rioja, sino que hay una representación explícita de ese sector del poder, y del poder económico especialmente, que tiene que ver con la voz que expresa claramente el gobierno nacional o el presidente. Entonces, ahí hay como una combinación bastante paradójica de la decisión de Milei de hacer este movimiento. Y el resumen de esa representación que vos decís que es del sector económico es el DNU, te diría. Sí. Redactado por las grandes corporaciones. El DNU tiene un dato que para mí es conceptualmente maravilloso. Hubo una sola enmienda al DNU. Una sola. ¿Cuál? El pedido que le hicieron los laboratorios. La única enmienda al DNU que sale con un nuevo DNU es lo que corrige el tema de la obligación de que los médicos dicten la receta solo con genérico. Los laboratorios, naturalmente, entendida su posición, querían que los médicos puedan hacer lo que venían haciendo, que era dictar por genérico y por marca comercial. El DNU corrigió y permitió que se vuelva a la marca comercial, y se limitó
la cuestión de la venta fuera de farmacia. Por lo tanto, ahí hubo un lobby específico que pasó bastante por abajo del radar, porque fue la única reforma que hubo en el DNU con una cosa enorme. En los 90 era así. Siempre fue así. O sea, yo me acuerdo cuando iba al médico que ibas al hospital público, yo siempre fue y así. venías con la receta de la marca de la empresa, ponerle la receta de una empresa, la receta que te da. Hasta la ley de genéricos. Hasta la ley de genéricos, claro, que es del año, que es de Ginés. De Ginés es del 2005-2006. Que además es una obviedad, vamos muchachos, ¿cómo vas a recetar una marca? Esa ley originalmente también tenía la disposición de que se dicte solamente el genérico, la droga. Ni se sugiere una marca. Bueno, y en el camino, en el tratamiento legislativo, particularmente en el Senado, se le metió que además del genérico se pueda incorporar, si quiere el médico, el tema de la marca comercial. Digo como detalle, me hiciste acordar con el tema del DNU porque es un dato que a veces pasa un poco desapercibido. Ahora, tiene que ver con la representación y tiene que ver también el concepto del pacto con que los 10 puntos... Sí, los 10 mandamientos de Moisés. Sí, hay 2 o 3 términos, definiciones, áreas de acción que no tocan. Ni la productividad, ni el empleo, ni la pobreza. La pobreza es invocada por Milei en su discurso como un argumento para una mega reforma, pero cuando lo plantea como temas para resolver de la Argentina no está entre los 10 puntos. No. Es que de acuerdo a su marco teórico loco, la pobreza se arregla sola en tanto el mercado haga todo lo que quiera. Es el concepto de la desregulación de la economía, siendo esa especie de derrame. Sí, el derrame. El bienestar espontáneo. Cuando conversamos con Berti Venegas Lynch, que tuvimos una conversación bien interesante y teórica. Escuché. Mi amigo. ¿Le escuchaste? Sí. Es mi amigo. Sí. Y después lo llamó al Pitu. 3 veces. Como un patrón que dice, yo te soluciono todo. No, es una cuestión colectiva. 3 veces te llamó. Sí, por otra cosa también, para preguntarme otra cosa. Ya es mi amigo. Bueno, pero Berti, yo lo que le decía era, escúchame, esta teoría no se verificó como generadora de riqueza y distribuidora de riqueza nunca en ningún lugar de la historia de la humanidad. Bueno, Berti me contestó con daba su argumento, ¿no? Sobre todo el argumento genérico del capitalismo y de cuestiones que tienen que ver con ese plano, que es otra discusión sobre lo que viene, porque en realidad hoy mismo, y para mí es el otro detalle que tiene que ver con la convocatoria, el pacto que convoca a Milei en esas condiciones supone también la admisión de límites. Él admite en esa acción que tengo que por lo menos llamarlos a hablar a estos muchachos. Sí. Porque si no, yo creo... Porque admite un fracaso inmediatamente. Admite un fracaso. No solo en la ley de base, yo creo que el gran pánico de él es que se caiga efectivamente como muy posiblemente podía ocurrir. Yo creo que ahora eso queda claramente en stand-by. El DNU que empiece en el Senado, y si estaban los números en el Senado, por el mismo corrimiento, la convocatoria de los provinciales iba a ocurrir. O sea que el pacto por lo menos dilata la posibilidad de tirar abajo el DNU. Es lo primero que hace. Es lo que hace, hasta ahora lo único que hace. Yo ayer hablé con algunos gobernadores y con algunos referentes provinciales y la pregunta es cuál es el deadline que empiezan a ponerse las provincias. ¿Por qué? Porque lo que claramente indica el pacto es Milei ganando tiempo, diciendo yo pateo todo para adelante. Mayo, que detrás... en Argentina es como decir... Es una eternidad, pero además detrás de mayo hay una cosa simbólica, que es la hipótesis que está muy arraigada en el gobierno de que en mayo va a haber un número que van a vender como un éxito, que sería una inflación por abajo de un dígito. De un dígito. Salir de la inflación de 2 dígitos y entrar por primera vez en una inflación de un dígito que se podría hacer 9.5 o 7.8, que sigue siendo inmensa, altísima, inmensa. Después de haber tenido picos muy altos con ingresos que quedaron abajo. Esa es otra línea que en algún momento tenemos que tomar, que tiene que ver por qué hay una tesis de que la inflación en realidad debería tener varios rebotes. Una de esas tiene que ver con lo que hablaban ustedes del sindicalismo. En la medida que existan paritarias, y aunque las paritarias tengan una representación de un universo acotado de los trabajadores, las paritarias siempre terminan, aún corriendo detrás de la inflación,
activando los salarios y eso termina activando la actividad económica. Y si el plan original de Javier Milei es planchar, frenar la inflación a partir de planchar absolutamente la economía, va a tener esos comportamientos irregulares, no estables, pero que van a ¿Cuánto modificar. ganó Camioneros la semana pasada? Bueno, 46 cerró. En 2 tramos. Claro. Dos meses 46, que serían 90%. Y es cierto también que una parte de la inflación la explica esa puja distributiva, que son los salarios siempre queriendo subir. Sí, a veces la Una compensa, parte, digo, a veces la compensa y a veces la empuja. Lo que suele ocurrir que es como una continuidad y un ciclo de repetición, porque la inflación siempre va delante de la puja salarial. Lo que podría ocurrir en todo caso es que la inflación no permita frenar o no permita... Claro. La inercia de la inflación exacto. no permite que vos dejes de discutir las paritarias. Exacto. Y después funciona como argumento. Ahora, lo que digo, los gobernadores tienen en este juego de Milei de ganar tiempo, también es cierto que el tiempo que gana Milei lo pierden los gobernadores. Porque cada mes que pasa en estas condiciones de negociación, acordemos, hablemos y demás, se está hablando de que puede haber para esta semana una convocatoria, puede haber una primera convocatoria para el día martes a los ministros de Economía por parte de Caputo, y se empieza a hablar de un acuerdo, no de un acuerdo, sino de una convocatoria a una conversación entre los gobernadores y Milei. Pero ¿qué es lo que pasa? Voy a citar un caso porque me parece que es emblemático. Córdoba. Claro. Córdoba es una provincia que tiene superávit fiscal. Tiene un problema muy serio, que es la compensación de la caja de jubilaciones, que son entre 11.000 y 12.000 millones de pesos ahora, esos son mensuales. Fondos que vienen de Nación. Fondos que deberían venir de Nación. Sí. Y se los cortaron. Desde que asumió Milei no fue ni un peso. Ajá. Eso explica, en parte, Ayer llora. el comportamiento de Yarlora. Claro. Eso Está tan explica, en parte, Pone la provincia el otro día cuando anuncia que en mayo nos juntamos en Córdoba, aplaudía con los dientes ahí de una Y manera. bueno, porque aparte en Córdoba, ¿cuánto sacó Milei? Como 98. 75%, pero Yarlora necesita que Claro. haya una respuesta en ese Sí. orden. Entonces hay que ver hasta qué punto Milei está dispuesto a abrir la billetera para que los gobernadores consientan una negociación para lo que viene. Porque también es cierto que incluso los gobernadores más críticos tuvieron una actitud inicialmente pasiva cuando Milei avanzaba con algunas reformas. Y lo que ocurrió con Milei, que no estuvo dispuesto prácticamente a ninguna modificación, por lo menos de la ley base, salvo cuando retiró el capítulo fiscal, que entendió que con eso alcanzaba para modificar todo, y evidentemente no ocurría. Me detengo en el caso Yarlora, en el caso Córdoba, para dimensionar que el tiempo que pasa, ponerlo en números, cada vez que pasa Yarlora, si tener una negociación o un acuerdo de guita con Nación, pierde 12.000 millones de pesos porque No, es la compensación que no está Es recibiendo. lo que él tiene que poner para pagarle a los jubilados. Bueno, batalla de que se Petovelo enoja, con Pose. que se enoja. Vos traes cada cosa. Sí, yo te digo que No, tiene pero cosas que son muy ahí. Para entender también a veces la configuración Del gobierno de Milei. de Milei Del propio, y de la cabecita de relación Milei. de Milei y cómo termina Petovelo. Petovelo, de alguna manera que no está muy claro por qué, se enojó. Los amigos de Píparo dicen que se enojó por una cuestión casi femenina Con Píparo. con Píparo y dijo, no balances. Y la bloqueó, le bloqueó el teléfono. La Y le bloqueó en el mandó teléfono. Le bloqueó el teléfono a Píparo. Pero no fue a la única persona que le bloqueó el teléfono. ¿A Pose también? Le bloqueó el teléfono a Milei y a Karina. Antes le dijo, en 48 horas la quiero a Píparo afuera del gobierno. Petovelo bloqueó a Milei. Le bloqueó el teléfono a los dos. Están re locos todos ahí. ¿Qué poder tiene Petovelo? Ahí voy. Ese es el punto. Y ese es el gran interrogante, cómo va a ser la convivencia entre Petovelo y Pose, Sí. que están en un escenario de El tensiones. misterioso jefe de gabinete. Misterioso. Al que nosotros no le El conocemos. mudo. Seguro vos sí, pero nosotros Sí, no no, le ese conocemos. es el mudo. Yo he tenido algún ¿De él momento. fue que dijo que era su riñón? Claro, sí. Porque Pose es un personaje que lo conoce hace mucho tiempo y que tiene una relación de amistad, digamos. Es uno de los pocos, quizá de las referencias directas, es uno de los pocos
por lo menos lo que yo conozco, que Milei ha planteado que era su amigo. Porque lo conocían de Corporación América, pero mucho tiempo una relación construida de amistad, no es una relación construida en otro orden. Entonces hay ahí como un interrogante que puede pasar cuando hacia adentro empiezan a producirse tensiones. Porque además son poquitos. Son poquitos y la mesa es muy chica. Sí. Y lo que refleja esta anécdota de Petovelo es el modo de comportamiento. De todos. No es una negociación política, es Milei, Petovelo le cayó mal Píparo, lo bloqueó a Milei y a Karina, esperando que la saquen. La saca a Píparo Milei. Y los desbloquea. Píparo lo va a ver a Milei al Hotel Libertador. Sí. Y Milei le da el argumento de que él no quería que vaya al ANSES porque, según la tesis de Milei, sí, Píparo había negociado, le había pedido el cargo a Macri. Y Píparo le dice, tomá, llamalo por teléfono a Macri adelante. Y preguntale si yo lo hice. Preguntale si yo lo llamé, si yo hablé con él, si yo me reuní con él. Píparo lo negaba, eso no ocurrió, quedó. Digo, para entender también a veces cuánta dinámica en este ejercicio del poder funciona de manera muy, pero muy personalísima y aleatoria. Sí. Porque lo que siguió después era que Píparo lo había consultado a Giordano para que vaya a hacerse cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y Giordano quedó. Y a Giordano lo llama Petovelo, que estaba en Europa, en España, y le propuso... con vos no es. Con vos no es, vos quedate tranquilo. Siguió así, el mismo nombre que le había propuesto Píparo para estar en el cargo de ese ANSES, terminó siendo el responsable del ANSES. Digo... ahora, pero vos el otro día te escuchaba en el podcast que volvió, mano a mano con Alfredo Soler, que hablaban como de si había alguna racionalidad en el comportamiento. Y vos encontrás que la hay de alguna manera. Sí, yo creo que hay un patrón en el comportamiento de Milei. Más que racionalidad, tal vez es patrón. Un patrón. Si vos ves el patrón, Totó, entonces serás acaso el único analista político de este país. Sí. Porque nadie puede prever lo que va a pasar. En tanto todo parece demasiado alocado y por encima de la lógica de la racionalidad cartesiana. Sí, yo no digo que haya un patrón no quiere decir que sea una racionalidad. Yo lo que digo que el patrón es jugar siempre a fondo, hasta acá no redoblar, y lo que me parece que la novedad del viernes fue armar todo un escenario, además de la épica. Nosotros vamos naturalizando algunos procesos, pero esta idea de Milei entendiéndose casi como una representación de la Estatua de la Libertad, después haciendo aparecer como Jefferson y también simulándose una especie de Moisés a la criolla con los 10 mandamientos, digamos, toda esa onda, hay una naturalización y cierto consumo irónico también. Pero yo empiezo a preguntarme cuánto de eso no tiene que ver con la construcción del afuera de Milei como presidente, porque el capital político de Milei no deja de ser eso. El apoyo social que todavía sostiene. Y no deja de ser también la idea de que lo suyo es una épica. Una cruzada épica. Sí, cuando él dice, no me importa, épica, yo no vengo acá para el toma y daca, no me importa ir al nostracismo y lo saludaré, el nostracismo orgulloso, y muestra como que el tipo está como en una patriada, en una... Ese es su concepto. Que le da realidad a la versión de Cuño, aquella del león de Conan el león, y decir, vos estás elegido para algo. Bueno, yo después, cuánto en la construcción de los personajes hay construcción y cuánto detrás de eso hay una creencia de la propia construcción, digamos, cuánto él se termina montando a ese fenómeno, porque uno naturaliza, de cierta manera, que él ponga una imagen del convertido en Superman o el convertido en un león. Y hay cierto pudor, digamos, en esa. Debería haber cierto pudor en esa acción. Vergüenza da. Bueno, digo, hacerlo uno mismo. Da vergüenza. Entonces tiene que ver con eso, pero lo que termina construyéndose, me parece que como dato general, es esta idea de el personaje encontrando un tiempo y una voz, encontrando
una especie de épica, construyendo esa épica y animándose a una épica que lo que hace por lo menos es desordenar a los que están enfrente. Porque el viernes, más allá de la paliza previa, todos quedaron un poco desordenados con la convocatoria del pacto. Claro. Entonces ¿Qué ahí hacemos? Bueno, y hay una inteligencia intuitiva, o no, en una charla, en una entrevista que le hice, porque me parecía que era una definición interesante de Juan Manuel Abal Medina, que le hice para el diario hace un tiempo. Él hablaba de esta cuestión de que Milei tenía poder porque no le debía nada a nadie, ¿sí? Porque era él mismo. Y no tiene nada que perder. Porque no tenía gobernadores, porque estaba suelto. Entonces entras en ese proceso de tratar de codificarlo a Milei. Pero la novedad siempre está de su lado. Y eso es un patrón. Claro. Y eso es un patrón. De que él marca la cancha y él lo desordena a los demás. Hablando de ese desorden de los demás, ¿cuál fue entonces, para resumir un poco, la reacción de los gobernadores convocados? Todos salieron a decir, bueno, vamos. Sí, una mayoría salió a decir vamos, sobre todo Juntos por el Cambio, lo que era Juntos por el Cambio, el ecosistema, los gobernadores, los provinciales también. Hace prácticamente más de la mitad dan una primera señal. Hay un universo todavía que está impreciso, no solo en los peronistas, algunos peronistas, porque también hay un mundo ahí que a mí me interesa especialmente ponerle el ojo en algún momento, que son los peronistas que la ven. Hay un mundito de peronistas que la están viendo. Jaldo. Sí, que por ahí le sale. Le sale y si le sale... Y se están viendo un poco seducidos por alguna cosa, se ven, ¿no? Seducidos, se ven... yo creo que encontraron... Lo de Jaldo tiene un componente de interna doméstica especial. Ajá. Entonces él mueve primero para encontrar un soporte. Por esa, digamos, Tucumán es una cuna de internas inagotables. Entonces Jaldo mueve en ese proceso. Después está Jalil, que me parece que es el otro que está jugando, porque no tiene una conflictividad territorial de ese orden, más allá de Corpachi. Y después está el caso particular de Scioli, que en el caso particular de Scioli, yo creo que es el primero que expresa hacia adentro, sobre todo por el protagonismo que tuvo en el último tiempo, casi fue candidato a presidente de Unión por la Patria. Es el primero que expresa esta idea de es por acá. Milei la ve, yo la empiezo a ver. ¿A vos te intrigan y no tenés respuesta? No, yo tengo respuesta. ¿Qué le pasa a Scioli? Scioli tiene yo creo que Scioli es un kiosco 24 horas, está dispuesto siempre. No, Scioli quedó muy enojado. Esa es fácil de ver, ¿no? Scioli quedó muy enojado porque él entiende que no pudo ser candidato porque los dos o los tres dispositivos del Frente de Unión por la Patria no lo dejaron. Bueno, mira, yo también estoy enojada por un montón de cosas y no por eso me hago libertaria, Totó. Después yo creo que él tiene, claramente esa idea. Y posiblemente es como una especie de renacer de el Scioli noventista. El Scioli menemista. ¿Y ese era el original? Y ese es el original. Ese fue un capital que siempre lo marcó a Scioli como un tipo de centro-derecha dentro del dispositivo sobre todo que le dio la razón de ser el candidato en el 2015, porque era el más aceptable por el centro y por el establishment. Sí, que tampoco le sirvió en términos electorales, que después tenés esa otra discusión. También es cierto que da la impresión que Scioli está en el último capítulo. Es como está como Patricia Burri. Es el epílogo, ¿no?, de ese proceso. Pero lo de los gobernadores tiene una amplitud un poquito más bueno, un interrogante para seguirlo eso. Y ellos lo plantean, plantean esta idea de que la agenda, de que por lo menos el peronismo se queda con una agenda vieja y que muchas de las cuestiones que viene planteando Milei en esos 10 puntos, que son una especie de mandamiento de buena voluntad, que muchos sectores, que si te lo pones, ¿por qué habría una disidencia respecto a un sistema tributario que sea más equitativo? Todos estamos de acuerdo. Bueno, todos estamos de acuerdo con eso, una reforma
Hay que ver qué entiende Milei por equitativo, ¿no? Por eso mismo. Entonces es tema. un título donde cada uno después le pone el sentido que quiere. Por eso yo creo que lo de Milei está en lo que no dice más que en lo que dice. Que no se hable de producción, que no se hable de cuerpo productivo de la Argentina, que no hable de la pobreza como una dinámica para resolver en términos efectivos, como una preocupación real de él, y que el empleo siga siendo un problema que fracasa de alguna manera en el empleo solamente por la cuestión de los sindicatos. Encuentra una lógica al final. Encuentra una lógica donde todo más o menos se explica por sí mismo. Y lo explica él. Él encontró el lenguaje para darle esa explicación. La gran pregunta, y ahí voy con el tema del peronismo. La discusión de fondo con el peronismo es de diagnóstico. Sí. Están los que creen que Milei está condenado al fracaso. Al fracaso. Por la cuestión social. Por la cuestión social relativamente cercana o muy cercana. Y los que creen que no. Los que creen que Milei tiene por delante un periodo de tiempo que posiblemente termine mal. ¿Qué cree? Porque vos me mandaste algo de un informe de Ditela con algún... Porque justamente decíamos, ¿no? Está todo esta realpolitik superestructural y todo de los gobernadores y el pacto, y ya veremos qué pasa con todo eso. Pero que uno de los principales capitales de Milei es que la gente todavía lo banca. Cuando la gente lo deje de bancar, ahí donde las cosas van a complicarse más. Es lo que subyace para mí en el pacto. Quiero decir, con el pacto lo que planteo es... Vienen 15 días donde los gobernadores, aún los más colaboracionistas, van a esperar que Milei dé señales de que está dispuesto a abrir la billetera. Porque si no es tiempo que pierden los gobernadores, que se siguen vaciando sus arcas. Tiempo que gana Milei. Lo que también está detrás, que Milei advierte, o debería advertir, que el poder social o el respaldo social es de los poderes más volátiles. En 3 meses algo no funcionó y la deriva es total. En 3 meses, mucho, claro. En una semana. Bueno, y no tenés soporte. Sí, ahí juega la política para soportar algunos sistemas y algunas reformas que posiblemente sean muy críticas. Lo de Ditela, primero porque Ditela hacen ese estudio hace... Encuestas. No, pero hace el estudio de confianza en el gobierno hace 12 años. A mí me gustan las encuestas seriadas. Sí. Me gustan las hacen las que son sistémicas y van pasando por lo largo del tiempo. Te puede mostrar una película más que una foto que por ahí te dice menos, ¿no? Te permite eso por ahí. La Ditela que siempre mira confianza en el gobierno. Y hay 2 o 3 datos interesantes que dio el informe de febrero de la Ditela. Uno es... miden 5 segmentos. Un segmento tiene que ver con capacidad de la administración de gobierno. No la ven. La gente no ve bien la capacidad del gobierno para la administración del gobierno. De empatía para resolver los problemas generales no lo ven. Tampoco. Hay un solo capital que le dan a Milei, que no es poca cosa en este concepto de la casta. Lo ven honesto. Sí. Es un capital. Es un capital, sobre todo si el resto de los bienes... Y además si la política en sí está sobre todo relacionada con la corrupción desde hace años, ¿no? Lo que quiero decir que ese capital puede surgir de que él definió a la casta. Y que él, como tiene Joaquín de la Torre, que suele decir que tiene como el castómetro. Define quién es casta y quién no es casta. Y es un capital que Milei te ponga del lado de la casta o no. A López Murphy... Casta de repente. No era casta y fue casta. ¿Por qué? Porque también lo que no quiere que López Murphy, no quiere que dentro del ecosistema de la derecha haya voces disonantes. Entonces es implacable con López Murphy. Pero digo, también se da un fenómeno en el seguimiento del informe de la Ditela, que cayó el acompañamiento o la confianza del gobierno entre el sector más joven. ¿Ah, sí? Sí. Que era en teoría el sector donde más se soporta Javier Milei. Y otros medidores, otros encuestadores empiezan a hablar de el desencantado, del voto desencantado, que es otro componente, que un informe que trabaja para Juntos por el Cambio, para el PRO específicamente, habla de 8% ya desencantados de votantes de Milei, que es un número. Bueno, me recordás a una cosa que me dijo acá Victoria de Masi, que fue seguidora del libertarismo, y era que ella piensa que los tiempos de esta juventud que se copó con Milei son de TikTok. Entonces, difícilmente digan, vamos a aguantar 2-3 años para ver qué pasa.
Sí. Sí, es una generación de resultados rápidos y de la hora ya. Sí, cualquier idea se resuelve solamente con un tweet o con un video de 15 segundos. También puede ser. Que creo que también fue lo que seducía de Milei. Que Milei era el que traía la solución fácil. Consignas. Dolarizamos, pin, hacemos esto, pim. Eso a los jóvenes como que era lo que le impactaba. Sí, también puede ser que sea una generación. No ser implacable con la generación, también que sea una generación que venía con pocas expectativas o con pocos nortes o épicas. Sin duda. Y vende una épica y haya sectores dispuestos a atravesar una especie de sacrificio para compensar esa época. Un dato final que tiene que ver, hay un número que da entre los 10 puntos, un solo número que dice reducir el gasto público 25%. Al 25% del PBI. El último informe de política económica, que es del 2021, que es post pandemia, la pandemia llegó casi al 50% del PBI, el gasto público, dice que el gasto público consolidado nación, provincia, municipios es del 43%. Para llevarlo al 25% tenés que sacar casi todo. La mitad. 15 puntos. Casi y la eso mitad. no lo sacás sacándole los choferes a los diputados. No, con porque 5 la mitad puntos, del gasto nacional de jubilación es previsional. O sea, no hay forma de ninguna ecuación. Por eso aparece la reforma previsional entre los 10 puntos, que posiblemente sea necesaria, la reforma laboral. Hay una serie de modificaciones que tienen que ver con esa cuestión. Me parece que el gran número o el gran dato tiene que ver con este objetivo de Milei de que ya pasó del déficit cero, que es una cuestión, si se quiere, coyuntural, porque un mes lo tenés, otro mes no lo tenés. Sí. Este mes posiblemente no lo tenga porque están hablando de una baja de recaudación del 20%, salvo que el ajuste haya seguido continuado. La baja de la recaudación también hay un dato interesante. Claro, si vos ajustás, baja la recaudación también, con lo cual también es complicado. Viene compensando porque creció mucho más allá de la recaudación general, incluso más allá de la inflación. Los impuestos externos, que tiene que ver con las modificaciones que hizo Caputo en su momento, sobre todo impuesto país y demás. Pero ¿sabes qué bajó? Lo que tiene que ver con aportes patronales, por abajo de la inflación. Eso tiene una sola traducción y es que hay o menos aportes, o menos contribuciones, o menos empleo formal. O menos empleo, que eso es lo que va a terminar siendo de verdad un problema en el caso de lo que viene. Un aplauso para la primera columna de Pablo Santibáñez. Todos los lunes va a estar acá a esta hora Pablo, y además esto está siendo filmado para ser subido más tarde en YouTube. Si lo están viendo por YouTube, denle like, hagan comentarios, todo, muévanse porque estamos empezando y tenemos que ser un éxito. Pero los éxitos se van construyendo, ¿no? Tenemos hasta el 25 de mayo. Sí, gracias.